Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a continuar con otro ejercicio de la práctica 9. Este va a ser un ejercicio en el que vamos a estar aplicando más que nada el método de integración. O sea, vamos a estar realizando integrales utilizando tanto propiedades de integrales como también integración a través de del uso de la regla de Barrow, ¿sí? Vean que estas funciones son de las que les mencionaba en el video anterior, en los cuales uno le resulta, no es que sea imposible, pero sí bastante complejo tratar de calcular estas integrales en términos de áreas de figuras conocidas, como lo pueden ser por ahí rectángulos, triángulos, cuadrados, círculos, etc. Entonces, vamos a realizar en particular el 8D y el 8D. Vamos a empezar con el 8b. Fíjense que tenemos la integral de una suma, ¿sí?, entre un seno y un coseno, y la integral se desarrolla de 0 a pi. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad de la suma de integrales, ¿sí? Recuerden que las integrales poseen propiedades como la propiedad de la suma de integrales, que se puede separar en la integral de la suma, siempre y cuando ambas funciones sean integrales en el intervalo dado. Fíjense que una condición suficiente para la integrabilidad es la continuidad de la función en el intervalo de integración. Entonces, fíjense que el seno y el coseno, al ser funciones continuas en todos los reales, particularmente en el intervalo cerrado de 0 a pi, serán, al ser continuas, van a ser integrables en este mismo intervalo. Entonces, con eso podemos aplicar la propiedad de suma de integrales, ¿sí? Entonces, al tenerlo descrito de esa forma, fíjense que se nos simplifica el cálculo, porque es calcular la integral del seno por un lado y la del 2 coseno por el otro. Ahora bien, vamos a focalizarnos por el momento en esta integral de acá. Fíjense que tenemos la integral de una constante por una función, particularmente el coseno. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una propiedad de las integrales, que es la que les escribí acá, que básicamente lo que nos permite es, si yo tengo la integral de una constante por una función, si la función resulta integrable, la constante puede salir de la integral, ¿sí? Es muy parecida a la propiedad que usamos para la derivada, ¿sí?, en la que teníamos la derivada de una constante por una función, donde si la función era derivable, la constante podía salir y me quedaba la constante por la derivada de la función, ¿sí? No sé si se deja entrever un poco en todos estos videos que estamos viendo ahora el hecho de que hay muchas similitudes, ¿no?, entre el proceso en el que realizamos la integración con el de la derivación, ¿no? Hay como ciertas propiedades que son como análogas, y ahora van a ver con un indicio más fuerte qué va a pasar cuando realicemos la integral del seno y la del coseno, ¿sí? Lo que pasó en esta parte es simplemente que el 2 que estaba multiplicando el coseno salió de la integral. Pero claro, ahora vamos a resolver la integral definida del seno entre 0 y pi. Recuerden que les había mencionado en varios videos que está bueno que ustedes para estos ejercicios sépanse las derivadas, las integrales básicas. Me refiero a las potencias de x, seno, coseno, exponencial, entre otras, ¿sí? La integral del seno es menos el coseno. Seno integral menos coseno. Derivada del seno, coseno. Raro, ¿no? Bueno, ahora veamos la del coseno. La integral del coseno es el seno. Derivada del seno es el coseno. Derivada del coseno es menos seno. Bueno, esto que les estoy tratando de mencionar entre líneas es justamente algo que está muy bueno darse cuenta, que es el hecho de que, al parecer, por ahora, porque no lo formalizamos, hay una relación entre la integral y la derivada. Fíjense que la derivada del seno coincide con lo que sería la integral del coseno. Y la derivada del coseno, ¿sí?, se coincide con menos la integral del seno. O si quieren al revés, la derivada del menos coseno coincide con la integral del seno. Recuerden, cuando digo integral a secas me refiero a la indefinida, ¿sí? Obviamente más la constante, ¿no? No hay que olvidar que las indefinidas llevan siempre la constante, ¿sí? Entonces, vamos a proceder. Entonces, tenemos que tomamos una primitiva, ¿sí?,
en particular la de c igual a 0. Entonces nos queda menos el coseno de x evaluado entre pi y 0, y la integral del coseno, tomamos la primitiva de c igual a 0, nos queda el seno. Y vamos a aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Entonces la regla de Barrow nos dice que tenemos que evaluar a la función. O sea, si conocemos una primitiva de una función y estamos calculando la integral definida, vamos a poder justamente calcular esa integral definida como la primitiva evaluada en el límite superior menos esa misma primitiva evaluada en el límite inferior, ¿sí? Que es lo que hacemos en esta parte, ¿sí? Fíjense que nos queda menos, ¿sí? Nos quedaría menos, que lo ponemos acá, el coseno evaluado en pi, ¿sí? Coseno evaluado en pi, menos el coseno evaluado en el límite inferior, que es 0. Después, más 2, ahora fíjense que usamos el seno, lo evaluamos en el límite superior, siempre primero en el superior y después en el inferior, seno de pi, menos el seno evaluado en el límite inferior. Entonces fíjense que nos queda coseno de pi, menos 1, menos coseno de 0, que es 1, o sea, nos queda menos 1, menos 1, menos 2, ¿sí? Y después acá nos queda el seno, tanto el seno de pi como el seno de 0 vale el 0, entonces nos queda 2 por 0. Es decir, que lo que nos termina quedando es menos 2 por más 2 por 0. En pocas palabras, lo que nos termina quedando es menos 2. O sea, el resultado de esa integral, de esta que estuvimos calculando, que la separamos en varios pasos, es básicamente 2. El resultado de esa integral, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer el inciso D, que era la integral de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 del valor absoluto del seno de x. Fíjense que ahora tenemos un problema, ¿sí? Que es el hecho de tener un valor absoluto en una integral, o sea, integrar un valor absoluto. Y esto, para resolverlo, vamos a estar aplicando lo que serían las propiedades que ¿recuerdan que les hablé de la propiedad de continuidad, en la que podíamos separar una integral de, por ejemplo, una integral de 0 a 2 como una integral de 0 a 1 más una integral de 1 a 2? En este caso podemos hacer lo mismo, ¿sí? Pero claro, vamos a usar esta pista que les doy acá. Fíjense, el valor absoluto del seno de x, por definición de valor absoluto, es el seno de x si el seno de x es mayor o igual a 0, y menos el seno de x si el seno de x es menor a 0. Esa es la definición de valor absoluto. Claro, el tema es que, si recuerdan bien, el seno de x alternaba su signo bastantes veces en todo su dominio, ¿sí? Bastantes, por no decir otra palabra. Entonces, fíjense que el seno de x, en particular en el intervalo en el que nosotros vamos a trabajar, que es el de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ¿sí? El seno de x es positivo en el intervalo de 0 a pi sobre 2, que sería básicamente, eso se debe a que el seno es positivo en el primer cuadrante, porque el intervalo de 0 a pi sobre 2 corresponde al primer cuadrante, y el seno de x es menor o igual a 0 en el intervalo de menos pi sobre 2 a 0, que es el cuarto cuadrante. Recuerden que el seno es negativo en el cuarto cuadrante, ¿sí? Está de más decir que recuerden que el seno de x es una función continua en todos los reales, particularmente en cualquier intervalo cerrado en que nosotros tomemos dentro de los reales, ¿sí? En este estamos trabajando de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, por lo tanto el seno va a ser integrable, ¿sí? Eso no lo dijimos, pero bueno, recuerden que es algo que hay que tener en cuenta y que escribir. Bueno, entonces en definitiva, el valor absoluto del seno de x va a ser seno de x si x está entre 0 y pi sobre 2, y va a ser y menos el seno de x si x está entre menos pi sobre 2 y 0. Esto obviamente que es solo válido en el intervalo de trabajo, ¿no? Recuerden que el seno va a cambiar de signo en otros intervalos también, pero en este el cambio se produce de esta forma, ¿sí? Entonces, sabiendo que el seno, el valor absoluto del seno, lo podemos escribir como una función a trozos, en el que x es mayor a 0 y menor a pi sobre 2, y después menos seno de x si x es mayor o igual a menos pi sobre 2 y menor a 0, fíjense que lo que vamos a poder hacer es usar la propiedad de continuidad y separar esta integral como la integral desde menos pi sobre 2 hasta 0 de menos el seno de x, porque recuerden que la función en ese intervalo era menos seno de x, más la integral de 0 a pi sobre 2 del seno de x. ¿Por qué seno de x? Porque el valor absoluto del seno de x, si x está entre 0 y pi sobre 2, era seno de x, ¿sí? Entonces fíjense que acabamos de separar esta integral en dos integrales sencillas. En este caso, la integral de menos el seno de x, ¿sí? Recuerden que la integral de seno de x es menos coseno. Entonces, si nosotros integramos menos el seno, nos da coseno. ¿Está bien?
Y fíjense que nos queda el coseno, que vamos a tener que evaluar entre 0 y menos pi sobre 2. Y después la integral del seno de este lado va a ser la integral, ¿no? En este caso sí, del menos coseno. ¿Bien? Y lo vamos a tener que evaluar entre pi sobre 2 y 0. Aplicamos la regla de Barrow, ¿sí? Agarramos una primitiva, la evaluamos en el límite superior y le restamos la primitiva evaluada en el límite inferior, ¿sí? Y fíjense que ahí nos va a quedar coseno de 0 menos coseno de pi sobre 2. Fíjense que el coseno de pi sobre 2 vale 0, ¿sí? En estos dos casos. Entonces nos va a terminar quedando el coseno de 0, que vale 1, ¿sí? Y acá también aparece el coseno de 0, que también va a valer 1. Pero la diferencia acá está en que fíjense que acá tenemos un menos adelante. Entonces nos va a quedar menos menos 1, ¿sí? Es decir, nos va a quedar 1 más 1, ¿sí? O sea, 2 también. ¿Sí? Entonces fíjense cómo estamos resolviendo estas integrales, ¿sí? Estamos trabajando con propiedades. Si hay una suma, la separamos en la suma de integrales y justificamos por qué se puede hacer eso. Si hay una resta, lo mismo. Si hay un valor absoluto, tratamos de usar la propiedad de continuidad de integrales para separar ese valor absoluto, o sea, reescribir ese valor absoluto como una función a trozos y ver cómo cambia la función dependiendo del valor de x, ¿sí? Y claro, la pregunta surge de, che, ¿y si tengo un producto de funciones o una división de funciones, ¿se puede hacer eso de separar la integral en la multiplicación y división? No. Esa propiedad no son válidas, ¿sí? Ahí es donde por ahí ya tenemos una distinción directa con las propiedades que uno llamaría intuitivas, ¿no? Suma de integrales, integral de suma de integrales, integral de la resta integrales. Y bueno, producto de integral del producto ya no es el producto de las integrales. Y lo mismo con el cociente, ¿sí? Sino que acá vamos a tener que trabajarlo de una forma mucho más distinta, ¿sí? Entonces, bueno, estos ejercicios, ¿sí? Recuerden que para hacerlos tienen que saberse bien las integrales básicas, ¿sí? Insisto con esto porque es importante, así como cuando aprendieron a derivar, tenían que saberse las derivadas de las potencias de x, la derivada de una constante, la derivada del seno, del coseno, entre otras. En este caso también van a ser importantes, ¿sí? En el próximo video vamos a estar viendo cuál es la relación efectiva que hay entre la integral y la derivada, ¿sí? A través de un teorema recontra importante, que es el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Es el teorema que nos va a formalizar la relación que hay entre la derivada y la integral, ¿sí? Y además vamos a ver cómo hacer ejercicios, como por ejemplo los que están en el punto, si no me recuerdo, el punto 9, que son ejercicios en los cuales les piden derivar una integral. Bastante raro, ¿no? Bueno, con estas pistas que les fui dando hoy del hecho de, che, fíjense que cuando resolvemos una integral indefinida, o tomamos una primitiva, resulta que esa primitiva consiste en ser, o sea, si yo agarraría a esa primitiva y la derivo, resulta que me da la función que integré. Eso es bastante sospechoso, ¿no? Bueno, que les quede esa inquietud por el momento y van a ver cómo se formaliza con el teorema fundamental del cálculo. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en la próxima.